vamos a hacer? Esta vez, si formamos un hogar entre los dos, seguir adelante. ¿Tú quieres ir conmigo? Sí, ¿Cuántos hijos vamos a hacer? muchos. Estoy esperando con tanto amor a mi primera hija. Ojalá ella cuando sea grande me ayude hasta los últimos días de mi vida. Ojalá mis 3 hijos cuando sean grandes me ayuden, sean profesionales, que me cuiden toda la vida. O sea, que me ayuden con una casita. María Joaquina, ¿y eso qué significa? Voy en busca de trabajo. Quiero ayudarte. ¡Bartolo! Ven acá, hijo mío. Ay, papá, yo también me tengo que ir, papá. ¿Y tú también significa esto? Sí, yo también tengo que irme a trabajar, papá. Está bien, hijitos, si ustedes se van a ir a trabajar, pero no se olviden de nosotros, que nosotros somos los que dimos la vida a ustedes. Sí, sí, mamá, no nos vamos a olvidar de ustedes. Todos, Les daré la bendición para que les vaya bien en el trabajo. se van mis hijos, se van. Chao, Hasta pronto. Otro día. Ya no nos vienen ni siquiera a visitarnos. Aquí estamos solos. Tranquila, ya me dijo que venían con nosotros y vamos a seguir esperándolos aquí. ¿Sí? ¿Tú crees que se acuerdan de nosotros, nuestros hijos? Les dimos demasiado amor y cariño, les dimos todo lo que tuvimos. Y sí, se han acordado de nosotros. Seguro. Ojalá. Todo el tiempo que hemos pasado solos, estoy esperando día y noche. Rezo por ellos. Yo hago Para que lo mismo, nada les pase. pero nosotros somos sus padres y nunca se van a olvidar de nosotros. Así será, Luchito. Sí. Mientras tanto, tendremos que esperar a nuestros hijos. ¿Qué pasó, Luchito? Aguanto, mujer, no aguanto. Ayúdame. Ya estoy viejo. Que mis hijos no están aquí Ya para estamos ayudarme. viejitos. A ver, esperaremos a nuestros hijos. Ay, mi Bartolo y mi María Joaquina no nos vienen a ver. ¿Qué será de nosotros? Seguiremos aquí esperando. Mis hijos, ¿dónde se encontrarán ahora? Todos los días les pasamos esperando y no llegan. Pero pienso que van a estar aquí pronto. No se olvidan de nosotros. Somos sus padres. Vecina, Buenas tardes, ¿ya llegaron tus hijos? No, ¿Y cómo están? yo aquí un poco mal, pero aquí Entremos, entremos. Bien, aquí. Buenas tardes, vecina. ¿Cómo han estado? Pase. Aquí luchando cada solos, día. esperando a nuestros hijos. Luchito enfermo porque hace 3 días se cayó y está mal de la espalda. Y ahora, ¿y sus hijos no le han llamado? ¿No les han No timbrado? sabemos nada de nuestros hijos desde el día que salieron en busca de trabajo. Entonces yo les vendré a cuidar todo hasta que se recuperen, que estén bien, y hasta que lleguen sus hijos. ¿Cómo se van a olvidar de los que les cuidaron, les dieron amor? Así es, vecina. Hasta mientras estamos aquí los dos nomás esperando a nuestros hijos a ver si al menos nos vienen a visitar ahorita que nosotros
dar alegría a sus padres que siempre los cuidaron. Yo les vendré a cuidar todas las tardes, aquí les vendré a ver a ustedes, ya que no pueden ni caminar, les ayudaré en la limpieza, en la comida. Sí, vecina y vecino. Gracias, vecinita. Ya, hasta luego, yo les vendré a visitar en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego, vecinos, cuídense. Gracias. María Joaquina, hijos míos, Luchito, Bartolo. ya no nos van a ver nuestros hijos. no, ahí Por los veo. favor, espera a nuestros hijos. Luchito, no. No, Luchito, no. los veo. Luchito, por favor. Luchito, no me dejes solo, Luchito. Por favor, Luchito, no te vayas, no te vayas, por favor. No me dejes solo. Vecinos, abran la puerta. María, voy a entrar a ver. Está prendida la luz. ¡Vecinos! Están fríos, se han muerto. Voy a llamar a los hijos. A la hija. ¿Aló? Está timbrando, está timbrando. ¿Aló, María Joaquina? ¿Aló, María Joaquina? ¿Dónde estás? Trabajando. Tu papá y tu mamá ya se murieron, Licencito. ¿Qué? Sí, ven rápido, donde estés, ven rápido. Si me contesta. Papi. Está timbrando, está timbrando, está timbrando. ¿Aló, Bartolo? ¿Aló? Sí, ¿dónde estás? Era mi trabajo, ¿por qué? Tu mamá y su papá ya se murieron ahorita mismo. ¿Qué cosa? ¿En serio me estás diciendo? Sí, ya se acaban de morir. Cora, véngase rápido. Ya, ahorita mismo salgo del trabajo y voy a venir allá. Ya le avisé a su hermana, ya le avisé. Ya, hasta luego, ya. Llegaron. ¿Qué pasó, papito? ¿Por qué se murieron, papito? Papita. ¿Por qué no les pide? ¿Por qué no les pide? Papi, ¿por qué la mamá, papito? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso se les pasa por no visitarlos, ellos les esperaban, todos los días les esperaban. Ahora están arrepentidos por eso. A sus papás cuando estén vivos, porque de muertos se harán arrepentir. Amén y cuiden a sus padres. Los padres no son para siempre. Agradece cada día por tenerlos. Escucha cada consejo, ahora que están ahí. Acoge sus palabras sin reproches y no esperes una fecha especial para decirles que los quieres de verdad. Solo imaginar que un día se irán, me duele al pensar que ya no volverán. Ahora lo que digo, piensa tú conmigo. Medita un instante, reflexiona lo que digo. Un saludo desde Los Ríos a ocurrencias.com. Abigail Zavala. Estaremos subiendo videos en la página de Facebook, YouTube, en ocurrencias.com. ¡Hasta la próxima!